Bienvenidos a todos al culto devocional del 30 de abril, que podamos en este día escuchar la voz de Dios y que podamos darle toda la gloria, la honra, el honor a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar y a poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos la gracia porque tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Gracias, Señor, porque tu presencia nos acompaña, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos seguir proclamando que solamente Jesús, que es el Cristo, es nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Señor, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad en esta hora, en este día, en nuestras vidas. Señor, que podamos escuchar la voz de Dios y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Te rogamos que tú bendiga ahora la alabanza, Señor, que podamos, Señor, escuchar tu voz en medio de la alabanza, Señor, y que tú bendigas también la predicación y todo lo que vayamos a hacer en este día para tu bendita gloria. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo, que tus ángeles guarden, Señor, nuestras vidas y que podamos estar en el plan y en el propósito de Dios, que es predicar este bendito evangelio del reino a todo el mundo y será el fin. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.
¿Saben ustedes lo único que no vamos a poder hacer en el cielo? Predicar el Evangelio. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que prediquemos el Evangelio con ese ardor y con ese amor, con ese fuego que Dios pone en nuestra vida para que llegue este bendito Evangelio hasta el fin del mundo. Amén. El texto del mensaje de hoy es Mateo 24, del 1 al 14. Os recomiendo que lo podáis leer, pero solamente vamos a leer el versículo 14. Mateo 24, 14. Y dice así, Mateo 24, 14. Y este evangelio, o buenas noticias del reino, se predicará o se proclamará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y la oirán. Y solo entonces vendrá el fin. Es el único versículo que nos habla de que será el fin. Ahora, ¿cuál es el título del mensaje de hoy? Y entonces vendrá el fin. Si estamos hoy aquí escuchando el mensaje, si estamos aquí realmente juntos viendo, es porque nos ha hecho la evangelización del mundo. Sigue el mundo dando vuelta aún y Cristo aún ha venido, pero aquí nos da un indicador de que cuando sea predicado este evangelio del reino será el fin. Amén. Ahora, el Señor Jesús habló de los últimos tiempos. En el versículo 6 dice que oirán de guerras y de amenazas de guerra aquí, allí, allá, en todos los sitios. Pero cuidado, dice que no nos asustemos, porque es necesario que todo esto suceda, que ocurra, y sin embargo dice que aún no será el fin. Sino todo esto va a surgir, ya no dice el Señor que todo esto tiene que suceder, pero que no será el fin. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón, vuestra vida, no tengan temor, porque van a venir cosas peores aún de lo que estamos viviendo con este virus. Muchas personas están sufriendo y no funcionan las cosas que ellos quieren. Pero en el pasaje de hoy dice que vendrán peores cosas. Pero dice el Señor que no temamos. Va de 200 veces, dice la Biblia, que no tememos. Dios nos dice que no temamos. Por eso lo más importante que tenemos que hacer es fortalecernos en el Espíritu, sino estar lleno del Espíritu Santo. Eso es muy importante, nuestra vida espiritual. Hoy nos habla de las dificultades que van a venir en los últimos tiempos. Jesús profetizó que en el templo de Jerusalén sería destruido hasta que no quede piedra sobre piedra. Y así fue. Sino Cristo cumple su palabra sí o sí. En el año 70 después de Cristo fue destruido el templo. El emperador Tito lo destruyó. Los judíos dice que rechazaron el evangelio y estuvieron sufriendo por perder el evangelio, por rechazar el evangelio. Pero di gloria a Dios que siempre había una minoría que tenía el evangelio y llevó el evangelio por todo el mundo. Siempre la minoría ha ganado la mayoría. Muchas veces piensa la gente que la mayoría gana a la minoría, pero en la Biblia vemos que no es así. La palabra nos dice que no temamos. Jesús dijo que vendrían muchos desastres y muchos problemas en estos tiempos, en los últimos tiempos. Jesús dijo en el versículo 14 que sería predicado este evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es el único versículo de la Biblia que nos dice que será el fin. Esta es una promesa, nos habla de una promesa de la Biblia y lo dijo el mismo Señor Jesús. Los discípulos preguntaban a Jesús sobre los últimos tiempos en los versículos 7 y 9 de Mateo 24. Jesús dijo que vendría mucho desastre y problema. ¿Qué dice el versículo 7 de Mateo 24? Que habrá hambre en diferentes lugares, ¿no? Y eso hoy en día y ahora más con lo que está pasando, y terremoto en diferentes lugares. También en el versículo 8, todo es solo el principio de los males, de los dolores que van a venir. Ya lo dice el mismo Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice que nos perseguirán, nos matarán, nos odiarán en el mundo por causa de Cristo. Todo esto también sigue surgiendo en el día de hoy. Pero todo esto nos dice la Biblia que es el comienzo. Pero el Señor nos dice en el versículo 6, no temáis. No debemos de temer. Ninguna de estas cosas va a poder bloquear el Evangelio.
En el versículo 12 de Mateo 24 habla de que como va a haber tanto pecado, tanta maldad, por todas las partes, incluso el amor de muchos se enfriarán. Pero no está hablando del amor del mundo, está hablando de los mismos cristianos, como no estemos llenos realmente de las cosas del Señor, vamos a perder ese amor del Señor. Incluso en las iglesias muchas veces no se ve ese amor realmente ágape del Señor. Pero todavía dice que no será el fin. ¿Y qué dice el versículo 14? El versículo 14 dice otra vez, cuando se predique este evangelio del reino en todas las partes, en todas las naciones, en todas las criaturas, vendrá el fin. Tenemos que tomar fuertemente la palabra de Dios. Por eso no debemos de temer. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que no temamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en este día? Lo que tenemos, el Evangelio, si nosotros tenemos el Evangelio, vivimos el Evangelio, si Cristo está centrado en nuestro corazón, si lo primero en nuestra vida es el Evangelio, no necesitamos temer por nada. Dios sigue obrando con su palabra de manera invisible en nuestras vidas. Lo que se ve con nuestros ojos son ídolos y no es Dios. Cristo sigue destruyendo las tres maldiciones, el pecado, Satanás y la muerte. Y Él nos sigue guiando con su Espíritu Santo hacia toda la verdad. Ese Dios trino está con nosotros. Satanás, que no se ve con los ojos, que es invisible, está llevando a la humanidad a la destrucción. Ese es su trabajo. Matar, destruir, separarnos de las cosas de Dios. Vemos que aún cuando más avanza el mundo, más desastre van a venir. Vemos que la gente está muriendo en España con el COVID-19. Ya han muerto más de 23.000 personas. Y yo me hacía una pregunta en esta semana, si estas 23.000 personas y más que hay, ¿habrán conocido el Evangelio? ¿Habrá alguien en los hospitales que le ha hablado de Cristo? Espero que más de uno haya conocido a Cristo. Por eso tomes la palabra de Dios en este día. Debemos de disfrutar de las obras del reino de Dios. Vemos que los no creyentes, que no lo saben, son guiados por el diablo. Incluso su casa, que ellos tampoco lo saben, es el infierno. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso lo más importante es nuestro estado espiritual. No tienen que tener temor, solo obtengan, vivan, apliquen el Evangelio. Lo segundo es que tenemos que disfrutar, recalco, disfrutar el Evangelio. Si nosotros disfrutamos el Evangelio, vamos a triunfar absolutamente. No es solo tener el Evangelio, es disfrutarlo. Tenemos que aprender a disfrutar el Evangelio. Cuando acontece este tipo de acontecimiento, como estamos viendo en el día de hoy de COVID-19, ahí es cuando debemos de disfrutar, de gozar el Evangelio. Cristo dijo, no tengan temor, todo esto va a acontecer. Debemos de vencer todas las cosas con el Evangelio. Amén. El versículo 11 de Mateo 24 dice que se levantarán, aparecerán muchos falsos profetas. Es que no hay hoy en día falsos profetas y engañará a mucha gente. ¿No está engañando a mucha gente? Esto ya está. En el versículo 6 nos sigue diciendo el Señor, es necesario que todo esto acontezca, que suceda. Pero recordad, aún no es el fin. Y el versículo 14, el Señor nos sigue diciendo, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y luego será el fin. Amén. ¿Qué es lo que hay que transmitir a todas las naciones? Hay que transmitir las tres fiestas a todas las naciones. ¿Os acordáis cuáles son? La Pascua, Pentecostés, la cosecha. Esa Pascua que los israelitas fueron puestos en libertad cuando aplicaron la sangre del Cordero. Y nosotros no hemos salido también de la esclavitud cuando aplicamos esa sangre en nuestra vida, esa sangre de Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa la sangre del Cordero? Es la liberación de la esclavitud. Fueron liberados de Satanás, de la muerte, del infierno. Y nosotros hemos sido liberados también de estas tres cosas, porque el Hijo de Dios está con nosotros. La Pascua, que es Cristo, está en nosotros. Ahora, ¿qué significa la Pascua? Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que Cristo esté en el centro de nuestra vida.
Lo segundo que hay que transmitir es ese Pentecostés, que es la restauración del reino y el poder de Dios en nuestra vida. Y lo tercero es la cosecha, el respaldo de los cielos, que debemos de ser testigos de todo esto, sino transmitir a las naciones el Evangelio. Amén. Lo tercero es que como somos los que predicamos el Evangelio, no tenemos que tener ningún temor. Tenemos que gozarnos cuando predicamos el Evangelio. Tenemos que alegrarnos cuando predicamos el Evangelio, porque es un gran privilegio para nuestra vida. Nos dice que no tengamos temor, porque hay muchas cosas que nos preocupan, y es verdad. Somos humanos y hay muchas cosas que nos preocupan. Pero el Señor nos sigue diciendo, no tengáis temor. Porque somos las personas que vamos a predicar el Evangelio. Amén. Tenemos que ser esa iglesia que predica solo el Evangelio. El objetivo de la iglesia de Mislata, o el objetivo como pastor de la iglesia, es que podamos predicar solo el Evangelio. Solo. Por eso no tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque nos dice en Mateo 28, 16 al 20, dice, yo estoy con vosotros todos los días, con todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso hay que predicar el Evangelio a todas las naciones. Él está con nosotros. Todos los días con ese poder en el cielo y en la tierra, con esa autoridad. Y esa es la promesa final que nos dio el Señor Jesucristo a resucitar en nuestra vida. Esa es la promesa para la iglesia. Pero también en Marcos 16, del 15 al 20, dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Lo dijo porque hay mucha gente atrapada realmente por la oscuridad, por los demonios, y mucha gente está enferma y están muriendo. Por eso necesitan el Evangelio. En Hechos 1:8, ¿qué nos dice? Que no debemos de tener ningún temor, pero lo tenemos. Por eso debemos de tomar la fuerza. ¿Qué fuerza? Hechos 1:8, recibiréis poder. ¿Para qué? Para predicar este Evangelio del reino a todo el mundo, y así será el fin. En los 120 del aposento alto de Marcos, durante 40 días estuvo en el monte de los olivos. Y le dijo Cristo que le daría el poder para que fueran testigos hasta el último de la tierra. Y no solamente eso, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay que preocuparse por nada. Si vemos la vida de Job 3:25, dice, lo que temo, lo que más me asusta, me aterroriza, me sucedió. Sino, Satanás ataca lo que tememos. Si nosotros tememos, Satanás nos atacará ahí. Porque tenemos una naturaleza de temor. Pero con Cristo, como dice en 1 de Juan, el verdadero amor echa fuera todo el temor. Por eso tenemos que no tener temor. Para nada, porque Él está con nosotros. Cristo ya ha vencido. La oscuridad ya ha vencido al diablo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que prediquemos el Evangelio a esas 237 naciones. Amén. Dios lo hará. Tenemos que estar en esa corriente de la evangelización del mundo, porque ese es el deseo de Dios. Ese es el plan y el objetivo de Dios. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en este día? Debemos de aferrarnos a la palabra y levantarnos como testigo, porque Dios está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Debemos de tener el poder que supera todas las cosas. Es algo que Dios nos ha prometido, nos ha dado todo el poder. Y Dios trabaja sobre esto. ¿Qué trabaja? Sobre la predicación, sobre la evangelización del mundo. El fin vendrá solo después de que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Esta es la promesa de la Biblia. Es la promesa de Cristo, versículo 14. Será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo y será el fin. Lo dijo Cristo, no lo digo yo. Cristo dijo eso y Cristo lo va a cumplir. La palabra de Dios no cambia. Dios sí o sí lo hará. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos en el plan de Dios y estemos en la dirección de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque estamos en la corriente de la evangelización del mundo. Que tú bendigas hoy, Señor, a tu iglesia. Que podamos estar, Señor, en el plan. Señor, que podamos estar,
Señor, no solamente en el plan, sino que podamos estar, Señor, mirándote a ti, sabiendo que tú lo vas a hacer, oh Dios. Bendice tu palabra, Señor. Da fuerza a mis hermanos, que no tengamos temor en nada. Tú ya nos dices qué es lo que va a pasar y cómo es el fin de todo esto. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios Padre y las evidencias de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros en este día. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.